Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega, con mucha alegría, claro está, de este Solo Basket Magazine, redondeando el trabajo de todo este equipo en esto que fue la primera ventana clasificatoria al Mundial de Qatar 2027, donde la Argentina se hizo con una victoria histórica en cuanto a números. Iremos analizando, compartiendo los testimonios, con todo el equipo, con toda la gente. Pero antes te quiero decir que te suscribas a nuestro proyecto a través de una membresía anual de 10.000 pesos, también una membresía mensual, puedes hacer mes a mes, de 1.500 pesos, podés desde el exterior también sumarte a esto, y si querés invitarnos un cafecito como siempre o apoyar este proyecto que no nos viene nada, pero nada mal. Gran victoria argentina, puntero del grupo, 2 consecutivas a Cuba. Iremos desandando este camino en esta hora y media que tenemos de esta entrega final para redondear el laburo desde Obras Sanitarias. Paso a saludar a mis compañeros quienes ya están en pantalla. Marcelo Gustavo Nogueira, ahí está. ¿Cómo te va, flaco? ¿Qué tal, Fabián? Bueno, saludo a Alejandro y a toda la gente que nos sigue habitualmente en Solo Basket Magazine, en estos especiales de la selección argentina. Hola, Ale, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va, Gallego? El gusto de reencontrarnos para, como decías vos, cerrar el análisis de lo que tuvo que ver con estos dos partidos del inicio de la clasificación para la Copa del Mundo 2027, que Argentina la deja conforme, a todos nos deja conforme por los 2 triunfos, por algunos aspectos que ya iremos analizando en este programa acerca de las virtudes que mostró el equipo, puntos altos, algunos no tanto, pero en realidad en líneas generales cumplió una buena actuación en 2 partidos, 2 victorias para arrancar, y que seguramente también analizaremos dentro de una primera ventana en el continente americano bastante convulsionada, con algunos resultados inesperados que generan mucho maremoto pensando en la segunda etapa, ¿no? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. En un rato nomás se suma Marcelo Guerrero también. Te pedimos que si estás mirando este programa nos des like, que comentes cada una de las cuestiones. Seguramente serás bienvenido y nos darás un apoyo grande en nuestro algoritmo. Si les parece, vamos a la placa de estadísticas tradicionales y arrancamos de esta manera, y después vamos con el primer debate de una serie de debates que tenemos para analizar esta victoria argentina. Bueno, ahí las estadísticas, los puntos, la victoria aplastante con una amplitud realmente fuera de lo común, ese 105-49, y después, bueno, las estadísticas, la diferencia rebotera en favor de Argentina, le sacó 12 rebotes de diferencia, y también la muy buena tarea en cuanto al juego de conjunto, que está reflejado en esas 34 asistencias del equipo argentino, un porcentaje de asistencias muy, muy alto. Después, me parece que tal vez lo que más saltó a la vista, porque fue más regular en todo el partido y que dejó muy contento, lo decía Pablo Prigioni ayer en la conferencia de prensa, el trabajo defensivo del equipo que se ve reflejado en esas 13 pelotas recuperadas, en las 20 pelotas perdidas del equipo cubano, y además el bajo porcentaje de efectividad con el que tiró el equipo caribeño. Y bueno, Argentina 8 pérdidas, está bien. Es cierto, Cuba no es un gran equipo defensivo con mucha disciplina táctica en defensa, pero sí, a partir de su atleticismo, de su despliegue, de su intensidad, a veces son molestos. Argentina ayer eso no le trajo problemas, y apenas 8 pérdidas a lo largo del partido. Bueno, ahí un poco los números, vamos a ver los puntos ahora, si te parece, y después entramos en el debate del primer análisis, los puntos en la pintura, los puntos de contraataque del equipo de Pablo Prigioni, que marcaron 11 de sus 12 jugadores, el único que no convirtió fue Dylan Bordón. Bien, ahí, bueno, 20 puntos tras pérdida, hablábamos le provocó muchos errores Argentina al ataque cubano, muchas pérdidas. Creo que recién en el cuarto ataque Cuba pudo lanzar al canasto. Los 3 primeros ataques del partido fueron 3 pelotas recuperadas por parte de la defensa argentina.
Para mí, destacadísimo lo que hizo Argentina en los puntos de contraataque en los dos partidos. En los dos anotó 25 puntos de ataque rápido, me parece que eso interesante. Puntos de segunda oportunidad, Argentina ahí le sacó 3 de diferencia. Y como dijimos, al igual que en el primer partido, si bien ayer en el segundo tiempo tuvo una alta efectividad en los tiros de 3 puntos, que contrastaron con lo que hizo en el primer tiempo, que fue muy pobre, muy pobre, tiró 2 de 18, inaceptable en el primer tiempo, pero igual el negocio en los dos partidos estaba en la pintura porque Cuba, muy limitado ahí en esa zona interior, los puntos altos de Cáfaro, de Juan Fernández, ayer Deck, le trajeron muchos problemas, le hicieron mucho daño ahí en los juegos el juego en la pintura, ahí Argentina marcó diferencia, y después, claro, entre Deck, entre Campazzo y Negrete, que vinieron desde el banco y anotaron buena cantidad de puntos, por eso la diferencia abrumadora con la producción de los suplentes ante un equipo cubano con muchas ausencias, muy debilitado, bueno, que dio muchas ventajas, ¿no? Bueno, hasta acá los números fríos, ¿no? Y un poco con el análisis, ¿no? de Alejandro en cuanto a la interpretación de los números. Flaco, una opinión general de este segundo partido ante Cuba, antes de ver la nota de José Vildosa. ¿Qué te pareció? ¿Qué fue lo que viste? ¿Cuáles son tus sensaciones? A ver, se desnaturalizó el partido, que era algo que estaba en los planes a partir del conocimiento que tuvimos de las ausencias del equipo cubano, muy limitado. Pero bueno, esto no es culpa de la Argentina. El principal está ahí y hay que aprovechar la oportunidad. Y Argentina hizo el trabajo, yo creo que a partir del minuto 15 en adelante, incluyendo, bueno, esto que mencionaba Alejandro, de contra tiros que fueron punteados o tiros liberados, Argentina no metió el triple en el primer tiempo, fue 0 de 8 en el segundo cuarto. Y bueno, en general 2 de 18, eso es muy pobre. Vildosa otra vez sin la puntería que le conocemos. Y bueno, después, ante las limitaciones de Cuba en cuanto a personal, calidad y cantidad, bueno, Argentina más entero físicamente le pudo sacar esta diferencia enorme. Le viene muy bien a la selección pensando siempre a futuro. Bueno, para mí, ya le doy pie a Ale. El partido duró literalmente un cuarto, que fue el primero, donde terminaron 19-18, después los primeros minutos del segundo cuarto, pero después ya fue todo de Argentina. Fueron 2 recuperos de Vildosa, uno de Fernández, lo que decía Alejandro, que no podían tirar al aro por pelotas perdidas los jugadores cubanos, y a medida que se fueron desgastando desde lo físico, lo corto que estaba el plantel, encima sin Reinaldo García, que estaba con una molestia muy grande en el aductor de su pierna derecha, más las ausencias que ya veníamos manifestando, la de Karel Guzmán, la de Pedro Bombino Parada, más las que ya no estuvieron en en el primer juego en Cuba, hicieron que el rendimiento global del equipo cubano merme y mucho. Obviamente que esto no es un problema de Argentina. Argentina tenía que cumplir con lo que tenía que hacer, y fue, creo que más allá de lo que dicen los números, fue una victoria contundente y categórica desde lo espiritual, desde lo anímico, como para dejar ningún tipo de duda. Me gustó la seriedad del equipo, muchísimos puntos en esa primera mitad, en realidad en todo el partido, pero muchísimos puntos de Argentina en esa primera mitad en la zona de la pintura, con 11 de los 15 puntos de Frank Cáfaro en ese momento cerca del aro, incluso errando hasta 2 volcadas que fueron muy factibles, porque se pasa a veces de alguna revolución que tiene, de la polenta que tiene, y cosas para mejorar. Obviamente la puntería, ¿no? Que fue muy flojita, un 2 de 10 en el primer cuarto, un 0 de 8 en el segundo, solamente ahí Nico Brusino metiendo 2 triples en ese primer periodo.
y después fue todo de Argentina ya, ¿no? Tercer cuarto, cuarto cuarto, lo único que había que esperar era la diferencia por la cual ganaba Argentina, que no es un detalle, todo lo contrario, es un aprendizaje, y está claro que los jugadores, por lo menos se manifestaban también en la zona mixta cuando entrevistamos a Gaby Deck y a Frank Cáfaro, tenían en la cabeza, más allá de esto, y seguramente en las notas que realizó Ale junto a Marce después del partido, lo mismo, tenían en la cabeza el tema de la diferencia. Así que me parece que fue una gran victoria, independientemente de lo que pueda ofrecer o de lo que pudo, mejor dicho, ofrecer el rival, ¿no? Destaco y remarco la seriedad y la concentración que tuvo Argentina en los 40 minutos para liquidar el partido y sacar una gran ventaja. ¿Vale? Sí, yo insisto con la tarea defensiva, ¿no? Sí, sí. Más allá que dejó a un rival en 49 puntos, pero decía algunos indicios estadísticos, los 13 balones recuperados, las 20 pérdidas del rival y un rival que tiró 26% de cancha. Es cierto, un rival limitado, pero bueno, la defensa de Argentina realmente lo tuvo incómodo la mayor parte del juego, digamos, se pudo ver o confirmar un equipo que a nivel defensivo mejora, ¿no? Mejora, da algunos pasos hacia adelante con la agresividad, bien, algunos jugadores destacándose en esa tarea que no son virtuosos defensivamente, pero en el trabajo colectivo me parece que han hecho que el equipo diera un paso al frente en esa tarea. Estaba claro, lo dijimos después del primer partido, insistimos ahora, que el negocio contra este rival estaba en el juego interior. Lo que pasa también, como ahí medio Marcelo lo mencionaba, Argentina generó muchos buenos tiros. La verdad, no hubo malos tiros de Argentina, tiros forzados, tiros incómodos. Realmente fueron todos lanzamientos bien seleccionados. Lo que no había era puntería. O sea, por un lado está bien, lo positivo es que se generaron opciones de buenos tiros. Claro. El tema, la parte mala de esto es que aún tirando cómodo hubo un primer tiempo deplorable en la efectividad. Entonces eso, claro, bueno, dejaba preocupación. Pero claro, ¿con qué Argentina nos quedamos? ¿Con el 2 de 18 o con el 9 de 20 del segundo tiempo, ¿no? Parecían hasta distintos jugadores, ¿no? Se abrió el aro y ahí sí Argentina encontró espacio para las carreras, Argentina encontró el tiro lejano y ahí el partido se quebró ya. Prácticamente los últimos 13, 14 minutos de partido estuvieron totalmente de más. Bueno, ya lo veo por ahí a Marce Guerrero también, que se sumó a nuestra tertulia, a nuestra charla. Si les parece, vamos a la nota con José Vildosa y una vez que vengamos de la nota ya lo sumamos a Marce. También le pedimos a él sus impresiones antes de presentar la placa de rendimiento entre el primer y segundo tiempo. Vale, vamos a escuchar a José Vildosa, nota que realizó Alejandro Pérez con el apoyo de Marcelo Guerrero, que también estaban ahí en el centro del campo cuando ya se iba la gente. Dale. Balance de este segundo partido contra Cuba, más allá del triunfo, ¿qué te dejó? Bueno, creo que el balance en general es positivo. Si bien en ataque no estuvimos efectivos en ninguno de los dos partidos, hoy nos propusimos en dejar al rival en un goleo inferior al del primer partido y lo logramos. Creo que defensivamente estuvimos bien y lo podemos hacer mejor. Así que nada, creo que es positivo. El ataque, vamos a tener partidos en los que por ahí el rival te fuerza a jugar mal o tomar tiros que no querés o no estás efectivo. Tenemos que aprender a convivir con eso y ser buenos atrás, que eso es lo que nos va a hacer ganar el partido. ¿Sentís que el rodaje que va agarrando el grupo nuevo va dando resultados, que están cada vez más afirmados? ¿Cómo se siente desde adentro? Sí, creo que sí. Hay muchos conceptos y sobre todo la idea de juego, tanto ofensiva como defensiva, de Pablo y del staff. Creo que con el correr de los partidos, de los entrenamientos, ya lo tenemos más aceitado. Sobre todo, no la propuesta, sino esto de ser un buen equipo defensivo. Ya lo tenemos todo incorporados y sabemos que ese tiene que ser nuestro objetivo: venir, defender bien, dejar el rival en goleo bajo. Y bueno, en ataque sabemos lo que tenemos que hacer, vamos a tener noches como las de hoy, pero
bueno, sabemos que también no somos jugadores de porcentaje tan bajo. Hay que saber convivir con estos partidos y dar vuelta rápido a la página. Desde afuera, a muchos les puede haber sorprendido que el entrenador, estando Campazzo en el equipo, te diera la responsabilidad, la confianza de abrir los dos partidos. ¿Cómo lo tomaste vos? No, bien, contento. Para mí, para el grupo, que hayan venido Facu y Gaby, ¿no? Con todo el esfuerzo que hicieron, es súper bueno, más allá de los minutos que tengan, que estén y se sumen al grupo y se ensamblen también, ya que no estuvieron en la AmeriCup. Creo que para todos es buenísimo. Tocó que sea así, estoy súper contento todo de la oportunidad que me dio Pablo, también de haber compartido con él. Bueno, ahí lo escuchábamos a José Vildosa hablando un poquito de todo, ¿no? Algo piola que tú dijo ahí es saber convivir cuando uno no tiene los porcentajes de tiro de 3 puntos que habitualmente puede llegar a tener, el tema de hacer el trabajo atrás en la parte defensiva. Sumamos a Marce Guerrero. ¿Cómo le va, Marce? ¿Qué dice? Sí, Fabián, ¿cómo andan, muchachos? Todo bien, todo bien. ¿Vos qué opinión te merece el juego? Mirá, yo creo que Argentina sacó una diferencia incluso superior a la que imaginábamos al comienzo. Estábamos ahí en el palco, podríamos decirle, con un poco de buena voluntad, palco de prensa de Obras, donde se pudo trabajar con comodidad, hay que decirlo, y hubo buena predisposición de la gente encargada del tema. Y estábamos cerca de Rubén Campaniello, Ale estaba más cerca que yo. Y Campa, con esa contundencia que lo ha caracterizado en más de medio siglo, decía, hoy ganamos por más de 30. Y yo le dije, mirá que ayer Uruguay, que le había ganado por 33 a Panamá, sufrió hasta la última bola. Oh, sí, tenés razón. ¿Viste? Es una de esas personas que habla antes de pensar. Y el arranque, la verdad que fue parejo. Un primer cuarto apenas ganado por 1, con chances para Cuba de incluso tomar ventaja. La bajísima efectividad de Argentina ayudó a ponerlo en partido al equipo visitante, y en el segundo, ya con porcentajes más razonables de tiros, cercanos a los que pretenden y a los que pueden conseguir estos mismos jugadores, Argentina sacó esta diferencia tan amplia que obviamente sirve, pensando en el futuro, de un clasificatorio que asoma parejo. Lo dijo anoche o esta madrugada Néstor García, después de perder por 1 punto como local ante México. Pasó factura, incluso el Che dijo, hay que recordar que nosotros al último mundial nos clasificamos, tuvimos que ir a ganar a Argentina para clasificarnos. Es un doloroso recuerdo real. Y también hay situaciones que se están dando extradeportivas que hay que tomar en cuenta. Argentina no pudo contar en el primer partido con su entrenador principal y uno de los asistentes por este tema de las restricciones que impone Estados Unidos a sus residentes al volver desde Cuba. Cuba probablemente tenga problemas en la segunda fase de este clasificatorio, si avanza, al viajar a Estados Unidos. Y hubo otra cuestión que no se trató no tuvo demasiada repercusión, pero es para considerar, que fue la postergación del partido Venezuela-Colombia. La FIFA alegó razones de seguridad y no se jugó el partido que vendría a ser la revancha del que se disputó en Cali y ganó Colombia.
Con lo cual ahí tenemos un grupo que ya está desparejo. La FIBA no dio fecha, no confirmó fecha para la realización de este partido postergado, que obviamente puede alterar la situación en un grupo que pinta bastante equilibrado. De modo tal que, además de las cuestiones deportivas, hay que tener en cuenta las extradeportivas, de las que también habló el entrenador cubano, quejándose un poco por la mala suerte que tuvieron con una serie de lesionados. La verdad que ellos empeoraron la situación al sancionar al que fue su goleador en el partido contra Argentina. Fueron unas declaraciones críticas hacia la federación, resolvieron que no viajara a la Argentina. De modo que esto hace un combo. Me hace recordar un poco, el Flaco ha escrito algunas cosas interesantes sobre eso, de aquellos mundiales en los que, en plena época de Guerra Fría, donde los bloques del este con los países occidentales tenían disputas, y más de una vez hubo equipos que no pudieron participar de la competencia. Gallego, ¿estás silenciado? ¿Cómo? Si estaba silenciado. Estaba silenciado. Decía, si les parece, vamos a ver la placa de rendimiento que varía mucho en algunos puntos de la primera al segundo tiempo. Dale, vamos con la placa esa. Bueno, un primer tiempo de 41 puntos y una segunda mitad de 64. En dobles tiró 16 de 27, un 59%, y en el segundo tiempo estuvo perfecto, tiró 16 de 16, todo lo que fue en tiros de 2 puntos, Argentina lo acertó. En triples, como ya mencionábamos, un pésimo 2 de 18 en la primera mitad y un excelente 45% con 9 de 20 en la segunda parte. En tiros libres estuvo parejo en las dos mitades, fue poco a la línea y con una efectividad que podría haber sido un poquito mejor. No necesitó de tanto reboteo en el segundo tiempo porque le provocó muchos errores a los cubanos y además Argentina tuvo muchos aciertos en sus tiros. Entonces la lucha rebotera, que como decíamos ganó ampliamente, pero la mayor diferencia la había hecho en la primera parte. En asistencias, como dijimos, como en la segunda parte, aparecieron los tiros abiertos, aparecieron los puntos en transición, ahí por eso aumentaron las asistencias, y en pérdidas pocas y repartidas en cada mitad. Bueno, pero buenísimo. A mí me parece que en este segundo tiempo es cierto que lo que más salta a la vista es la efectividad en los tiros de 3 puntos, pero también es cierto que hubo un equipo que defendió más agresivo, que en la segunda parte, con el tiempo, sobre todo que estuvo Campazzo, fundamentalmente Campazzo, le dio otra dinámica al equipo. Vildosa se mantuvo también en esa tónica, más allá de que él, como también explicaban antes, no estuvo certero desde lo individual, pero fue intenso en su juego, pero con Campazzo hubo más dinámica en la ofensiva, y me parece que eso, la agresividad para marcar, me parece que le permitió ahí también, que no fue solo los triples, ¿no?, la diferencia en la segunda parte. No, y además hubo desde la banca la producción fue muy superior a la de Argentina a la de Cuba. La de Cuba no pudo sostener nada, casi 40 puntos para Argentina, más de 10, 12 rebotes viniendo desde la banca. O sea, el trabajo terminó siendo como muy desgastante, ¿no? Entonces se hizo muy parejo, teniendo en cuenta que además dos que venían de atrás fueron Campazzo y Deck. Claro. Es fundamental, ¿no? Es fundamental eso, y que Deck termina siendo el goleador de esta selección, ¿no? No sé a ustedes si les llamó la atención, pero bueno, después vamos a hablar de Campazzo y Deck precisamente, y ahí les quiero tirar una idea a ustedes a ver qué les pareció. Pero bueno, sigamos con lo que está pautado.
Bueno, a ver, la pregunta es, ¿qué pasó en el segundo tiempo? Un poco lo que venimos hablando, Flaco. Bueno, evidentemente un poco lo que comentaba al comienzo, la falta de jerarquía individual del equipo cubano y la cantidad de jugadores fue una merma física que Argentina aprovechó y hizo el trabajo, presionar el balón defensivamente. Tener mucho éxito para robar y correr. Después, no sé, a mí me quedan dudas si esto porque entiendo que cualquier ventaja, la más grande, es beneficioso para Argentina a futuro. Pero también durante el segundo cuarto, que digamos que fue hasta donde hubo un partido más parejo, ahí probó algunas formaciones que muchas veces Fernández de 5, desde 4 con Fernández de 5, Brusino de 4 con Fernández de 5, Brusino de 4 con Cáfaro de 5. Entonces digo, si no era un partido como para que sea el reemplazo y darle de Cáfaro y darle más rodaje a Brezán, a ver con qué Brezán vamos a contar. Y porque ya sabemos que en otro nivel Fernández de 5 va a tener dificultades, eventualmente en algún partido lo podrá hacer bien, pero no como una cosa sostenida. Yo ahí no me gusta a mí esas formaciones, como decía Marcelo. Me parece que tuvo que ver con equiparar físicamente al rival. En algún momento Cuba tenía, creo que a Díaz, que no sé si llega a los 2 metros, como el hombre más alto. Entonces me parece que Argentina ahí resignó centímetros, quedó con un solo jugador alto y después de 4 iban un rato Deck, un rato Brusino para completar y además el perímetro le quedó con 3 guardias. Eran claro. 3 guardias en el perímetro, un alero de 4 y un solo grande. A mí me dio la sensación, a mí cuando formó esos equipos mucho no me gustó, pero lo entiendo como que equiparó a un equipo bajo que tenía enfrente, ¿no? Ese es otro dilema, ¿no? Ese es otro dilema porque... Me parece que también influyó el hecho de que... O ellos ante la imposibilidad de emparejarse, que no sufran. Pero no es un solo dilema de acá, de este partido, es un dilema en general en todo el básquet que se ve en partidos de cualquier nivel y liga, ¿no? Un dilema muchas veces, decir, bueno, a ver, ellos nos presentan vamos a decir, un small ball. Nosotros también vamos con el small ball o le ponemos 2 grandes y le rompemos el aro y le atacamos el rebote ofensivo. Qué sé yo. La verdad que es el huevo y la gallina muchas veces. Guerra. Sí, ¿sabés qué me parece también respecto de la poca utilización de Brezán? Que la realidad es que hasta ahora en la liga no ha tenido una gran producción, a diferencia, lógicamente, de Frank Cáfaro, que es el jugador más destacado. Y creo que el entrenador entonces no quiso correr riesgo de ninguna clase, ni siquiera cuando el partido ya estaba absolutamente resuelto en favor de Argentina, y le dio poco tiempo. Por eso vimos esas formaciones más livianas ante un equipo, como lo marcaba Ale, que no tenía altura, más allá de que había un par de jugadores. Díaz es fuerte, no muy alto, y Echavarría es un saltarín, puede llegar fácilmente por arriba del aro, pero es liviano también.
Yo, disculpen, voy a hacer una interpretación, acá no tengo ninguna información, pero me parece que ahí lo que dice Marcelo Guerrero, algo de eso hay. Me parece que el primer partido en Cuba, Bressan jugó poco y no jugó bien, y me parece que el cuerpo técnico le mandó un mensaje. Es una impresión totalmente personal, puedo errar, pero me parece que le mandó un mensaje. No, es que ayer también lo hablábamos a la mañana en 3x3, también estos partidos sirven como filtro. En algún momento va a haber un filtro y va a haber cuáles son los jugadores que pueden continuar, aquellos que van progresando y que no. Y por otro lado, para mí, sorprendió por ahí que juegue un poquito menos, como decía el Flaco, uno por ahí pensaba que iba a jugar un poquito más, pero también al tener tan fija la idea de que la diferencia es tan importante y que vos tenés que sacar ventaja, qué sé yo, la verdad que para mí hay que matarlo a los rivales. Si se puede, hay que matarlos. Y está mejor que juegue este. Y juega más, qué mala suerte. Acá habrá que darle menos tiempo a aquellos que tienen convenio, entre comillas, o un arreglo, que los que vienen de afuera, Campazzo, Deck, Vildosa, los que, bueno, a eso vamos a cuidarlo un poquito más para que puedan seguir viniendo y hacer buena letra. El resto, que jueguen lo que mejor están, para poder sacar la diferencia más grande, porque me parece que ya no estamos en época de probar, ahora ya. Si bien es cierto que hay jugadores que todavía tienen que terminar de desarrollarse, entran a la cancha, no pueden jugar afuera, al banco. No, para mí, sí, ningún tipo de información. No, a mí algo de eso hay. Me parece que esto va evolucionando cada vez. El margen de error va a ser más chico, cada vez la tolerancia va a ser menor, porque pasa el tiempo, el equipo sigue trabajando, se sigue desarrollando, y el que no esté a la altura lo va a pagar, me parece. Bueno, si les parece, vamos a la placa de los quintetos, que siempre aporta datos interesantes, ¿no? Sí, porque miren, otra vez la formación inicial volvió a ser el equipo de mejor rendimiento. En algo más de 9 minutos sacó una ventaja de 21-8, más 13. Pero por otro lado, fíjense, el equipo que cerró el partido los últimos 4:41, cuando ingresan Bressan y Bordón, es el segundo que más diferencia sacó. En algo menos de 5 minutos sacó 12 puntos de diferencia, y el tercer equipo, el tercer quinteto de mejor rendimiento era imposible, porque en los dos primeros no aparecen las dos figuras del equipo, Campazzo y Deck, ¿no? Claro. Que aparecen ahí en el tercer equipo con 4 minutos en cancha, compartiendo con Boca, Fernández y Negrete. Ese grupo terminó con un más 7 en cancha. Así que, bueno, como decía Gallego, esto de los quintetos muestra a veces algún dato revelador, datos pintorescos, datos extraños, que a veces uno, con tanto movimiento en los planteles, con tantas entradas y salidas de jugadores, se hace difícil retener qué equipo es el de mejor rendimiento o cómo funcionó cada quinteto, y a veces estas placas sirven para orientarnos un poco, ¿no? Para clarificar la situación. Flaco. No, me pareció rara esa formación de Campazzo, Corbalán, Deck, Alilla, Cáfaro. Porque, ¿quién es el 3 ahí? Y Deck. No es 3. Pará, en la que vos decís, la tercera que mejor funcionó. No, una que jugó 3 minutos 10, que creo que en la quinta línea, Ale, fíjate. Cáfaro, Corbalán, Campazzo, Deck, Alilla, Cáfaro. Es que en algunos momentos jugó con 2 grandes, ¿no? Más allá de la formación inicial, después en algunas otras rotaciones metió 2 grandes, sí, con Brusino o Deck, el que estuviera jugando de 3, ¿no? Sí, y esta fue una que fue el poquito tiempo en el que Alilla jugó de 4, que para mí es donde tiene que ir. Ahí después vamos a ver una nota en la que le preguntamos sobre eso.
Pero claro, fue ahí que puso 2 grandes con Alilla de 4. Argentina tiene esos problemas de que no tiene, como históricamente sí tuvo, escoltas anotadores y salvo Deck, eventualmente no tiene cuatros a la pivot anotadores. Y bueno, lo de escolta anotador me parece un problema más grave que a lo mejor se puede solucionar, como hablábamos el otro día, con doble guardia, que te juegue Campazzo la Provítola o la Provítola Luca Vildosa. No sé. Pero el escolta puro, que a lo mejor te puede hacer un poquito de portabalón y tirador, no lo veo. No lo veo. No, ahí un poquito más anotador y que puede dar una mano a eso es Corbalán, que cuando tiene la oportunidad de Inestable correr. también, pero esto, a ver, el otro día lo dijo Prigioni en la nota que nosotros pasamos el domingo. Dijo, sabemos que no tenemos escoltas anotadores y que le tenemos que generar espacios para sus penetraciones. Claro. Y bueno, a un determinado nivel lo podés hacer, en nivel un poco más alto es una fórmula dudosa. Eso quedó muy expuesto ayer en el primer tiempo. Claro. En el primer tiempo, sin tiro exterior, sobre todo Negrete, ¿no? Buscando en penetraciones, que ayer lo pudo hacer algunas veces contra una defensa como la cubana, y que en la última línea se va a topar con determinados jugadores de una talla baja. Claro, que los puede enfrentar tranquilamente. Claro, el que va bien arriba los Porque puede con sus desafiar. piernas puede enfrentarlo. Después, otros jugadores más grandes, imposible. Más grande, le va a Imposible. costar. Bueno, hay un debate interesante que propone Ale. ¿Qué le aportaron Campazzo y Deck al equipo? Mirá, cuando terminó el partido, cuento esto que es pequeño y ya nos metemos en el debate. Me tocó traer la zona mixta para preguntarle, me trajeron a Deck y a Cáfaro. Y Gaby decía, con esa humildad que suele tener, bueno, los chicos nos recibieron bien y nosotros nos estamos acoplando al trabajo de ellos. Y yo me quedé, ¿viste? Porque es como... Al revés, digamos. Claro, ¿viste? Los están esperando a ustedes. O sea, ¿cómo ustedes se acoplan a ellos? Dice, ellos vienen laburando, hicieron un trabajo bárbaro en la América, fueron finalistas, y nosotros con Facu nos estamos adaptando al esquema del equipo. Y la verdad que yo me quedé. Y esta pregunta, este debate, está buenísimo porque para mí lo que... o sea, no es que el equipo lo va a recibir y van a ver cómo nos pueden poner. Digo que son los dos jugadores determinantes que tiene Argentina o que le dan el salto de calidad, ¿no es cierto? Ustedes, dale. No, sí, yo algo mencioné, me parece que los dos. Ayer Deck jugó muy bien, sí. En el primer partido había estado apenas correcto. Me parece que Campazzo hizo 2 partidos correctos, en ninguno brilló. Sin embargo, los tipos tienen calidad, tienen jerarquía, saben cómo se juega a nivel internacional, y ayer sobre todo lo dejaron en claro, ¿no? Campazzo, aún sin brillar, aún con errores, lo vi haciendo un par de gestos de bronca con él mismo porque había perdido pelotas o no había hecho lo que él deseaba hacer. Pero me parece que él le dio, Campazzo, mucha dinámica, y Deck ayer terminó como máximo anotador y sobre todo con penetraciones en la primera parte del juego, y después en el final encontró tiros abiertos. Él, que no es un especialista, hicieron un aporte los dos indudable y que se siente, ¿no? Más allá de, como vos decías, las palabras humildes de Deck, hacen aportes muy, muy válidos. Guerra. Sí, viste que muchas veces uno habla de los intangibles, ¿no? En un partido. Y acá me parece que hay que hablar de los intangibles fuera del partido, porque
el hecho de que Campazzo y Dec se comprometan a venir, que lo hagan después de jugar un partido de Euroliga, que se suban al avión 3 horas después de terminado el partido de anoche, de Argentina con Cuba, muestra un compromiso que es ejemplo. Y entonces, de pronto otros jugadores que también han venido desde el exterior, porque Vildosa, Corbalán, Brusino. Brusino, que siempre está, Brusino, ¿no? Bueno, también Brusino eso. siempre está, estuvo en la AmeriCup. Cuando parecía que no lo iban a llevar, le dijeron sobre la hora y el tipo armó el bolso, dijo en casa, mirá, tengo un compromiso, y se fue 2 semanas a Nicaragua. Y ni hablar para los jugadores de acá de la liga, que en una de esas no, porque jugamos mucho partido en la liga, porque los playoffs, porque estamos buscando la clasificación. Bueno, pero mirá, si vienen Campazzo y Dec, vos que ayer jugaste en Santiago del Estero, jugaste en Córdoba, no podés decir que no. Y me parece que eso es fundamental, además del papel clave que tuvieron, sobre todo lo remarcamos después del primer partido en La Habana, cuando Cuba arrimó, se puso a tiro, los dos coincidieron en la cancha y Argentina volvió a despegar. La jerarquía de ellos está fuera de discusión y también a esta altura han dado pruebas suficientes de que tienen un compromiso absoluto con la camiseta de la selección. Flaco. Sí, me sumo a lo de Guerra. Un intangible, son insignias, marcan el camino, entonces el resto, ¿qué va a hacer? Tiene que seguirlo, no hay otra. Tiene que seguir a esta gente, o sea, algo dijimos el otro día. Después de la AmeriCup que ganaron con Prigioni, bueno, hay otros desafíos. Eso fue después del Mundial del 2019. Hay otros desafíos porque no se estuvo en mundiales, no se estuvo en Juegos Olímpicos. Pero volviendo un cachito atrás, y le doy tiempo ahí, Ale, para revisar los quintetos, ¿en algún momento hubo un Campazzo, Corbalán, Brusino, de Cáfaro, Ale? Ya pasó eso, no, pensé que lo tenías. No. Okay. Sé que ayer fueron 16 formaciones. Contra las 20 del otro día. Claro. Okay. Pero eso, respecto de, para cerrar un poco lo de Campazzo y Dec, ojalá que este ejemplo, Campazzo, Dec, Brusino, para mí lo sumo también, digamos, empuje a que podamos tener a futuro a Bolmaro también y a Luca Vildosa, que han sido ausencias destacadas en los compromisos post AmeriCup de Recife. Yo lo dije hace un tiempo atrás, insisto con el concepto, hay que valorar lo de Campazzo, lo del Dec, Brusino, por supuesto que igual, pero ahí el que marca, el que tira del carro, el que arrastra al resto, como anteriormente fue Scola, con la generación de Campazzo, de la Provítola, de Dec, de esos, ahora es Campazzo el que lidera. Y lo está haciendo un tipo que es una estrella del básquet europeo. Este sí que es estrella, nadie discute, como en su momento era Scola. Pasa lo mismo con Campazzo, y que él se ponga al frente de todas estas cruzadas de cruzarse, valga la redundancia, el océano para estar con la selección argentina, me parece que es una suerte para el equipo nacional que esté Campazzo y que él sea el Scola de esta generación, ¿no? El que marca el ejemplo. Ojalá, de la misma manera que Campazzo tomó el testimonio y lo está pasando a otros, los que vengan atrás lo asuman de la misma manera. Sí, está claro que esos dos jugadores, y sobre todo Campazzo, marca un poco el ritmo, ¿no? de las convocatorias y todo eso, para que los demás puedan venir. Y yo quería remarcar lo de Brusino, porque ayer doble figura, también 13 puntos, 13 rebotes,
el compromiso que tiene. Se iba a ir de vacaciones antes del AmeriCup y estuvo presente cuando lo llamaron. La verdad que tiene muchísimo compromiso. Bueno, placa de tiro, ¿les parece, de Argentina? Dale, porque ahí queda claro un poco lo que fue. Ahí otra vez esa zona verde cercana al canasto, lo dijimos, el negocio contra este equipo estaba abajo del aro y volvió el mapa sin tiros de fuera de la pintura, ¿no? Ahí hay un par de tiros aislados, después todo triple y abajo del canasto, ¿no? Algo muy similar a lo que sucedió en la AmeriCup. Y en la línea de 3 puntos, que ahí se ven varias ahí apariciones verdes, eso fue, digamos, en su mayoría producto de lo que pasó en la segunda parte. En la primera, como dijimos, 2 de 18, pero claramente ahí en los tiros de 2 puntos, Argentina anotó 32 de 41 en la pintura. 32 de 41 en la pintura. Hay 2 tiros de 2 puntos, digamos, de rango medio, ¿no? Después todo ahí en la pintura y los otros son los tiros de 3 puntos, que terminó con 11 de 38. Ayer, en un momento cuando había terminado el primer tiempo, sacaba la cuenta, Argentina llevaba 7 de 46 entre los 2 partidos. Era una locura la baja efectividad en tiro de 3 puntos. Una locura. Es increíble. O sea, si vos llevaba a Vildosa, en ese momento llevaba a Vildosa 0 de 9 entre los 2 partidos. Un tipo que habitualmente está acostumbrado a meter triple y de 9 metros, y triples ganadores, triple en cierre de partido. O sea, y no es de Boca. Ya lo hizo en San Lorenzo cuando Penca Aguirre estaba lesionado, y esa final con Guardo de Lara, de lo que era antes la Liga de las Américas, antes de la Basketball Champions League, la recontra rompió, se cansó de meter triple de larga distancia. O sea, algo realmente increíble, ¿no? Que vos sabés que en algún momento esos tiros de 3 puntos van a entrar, porque el tipo ya tuvo esa mano. O sea, no es que está probando en la eliminatoria. Pero bueno, muchos puntos en la pintura, es cierto. Y bueno, muchos de esos los hizo Fernández cayendo, y muchos puntos hizo Cáfaro, sobre todo cuando podía recibir la pelota mano a mano o limpio, ahí cuando lo tenía algún jugador de Cuba. Entre los dos hicieron casi 10, 12, 24 de esos puntos. 24 de esos puntos los hicieron en la pintura ellos. Entonces es mucho para un rival que no tenía tanta talla, ¿no? Hicieron una nota con Lía Lilla. Sí. Hablaron con el bueno de Lee, que estaba contento. Sí, muy contento. Estaba muy contento y creo que algo manifiesta en sus respuestas. Vamos con Lía Lilla, entonces. Bueno, ¿qué balance haces de este segundo partido, donde tuvieron un rendimiento bastante diferente del primer al segundo tiempo, ¿no? Bueno, muy buenas sensaciones. Ganamos el partido, no sé cuánto, 40, 50 puntos, mucho mejor que el partido ya. Se abrió un poquito más el aro, que no importaba. Igualmente no sé cuánto fueron los porcentajes, pero allá en Cuba fueron malos. Pero nada, muy contento, estamos todos contentos. Es muy importante ganar por puntos en esta clasificatoria, así que nada, la diferencia es importante. Sos parte de este grupo de jugadores jóvenes que está integrando ahora la selección. ¿Cómo ves la evolución que el equipo va teniendo compromiso a compromiso? La verdad muy bien, somos un equipo que nos estamos cada vez conociendo más. O sea, bueno, ya llevamos 2 años entrenando, entonces ya que hay química, nos llevamos todo muy bien, así que nada, yo la evolución la veo muy bien. Nada, paso a paso, y bueno, se está viendo. Y desde tu situación personal, volviste a la selección, tuviste una oportunidad, jugaste los 2 partidos, ¿cómo evaluas tu tarea? La verdad estoy muy contento, muy feliz, es un privilegio enorme estar acá, que sigan confiando en mí, así, sea lo que me toque estar, 5 minutos, 2 minutos, lo que sea, yo voy a estar muy contento y dar lo que más pueda, lo máximo. Siempre discutimos acá en el básquetbol argentino de tu posición, claro, que te criaste jugando de pivot, ahora estás tratando de cambiar un poco tu estilo. ¿Cómo vas sobrellevando ahí esa modificación? Bueno, sí, obviamente la idea es pasarme al 4, ahora obviamente
estoy un poco más cómodo al 5, porque hago bien pick and roll, un jugador atlético. Pero bueno, obviamente la idea es ir al 4, pero bueno, sé que tengo que entrar mucho el tiro y más que nada en Europa. Nada, paso a paso lo haré, sé que lo haré. Sí. Que Aliyah asume que tiene que mejorar el tiro a distancia, ¿no? Fundamental si quiere tener proyección internacional. Seguro, es seguro. Es muy bueno que él lo asuma. Que él lo reconozca, claro. Que lo claro, trabaje. claro. Es muy bueno, muy bueno. Bueno, actuaciones individuales. ¿Cómo la vieron? ¿A quién ponen ahí en el podio? Y Cáfaro me parece que es la gran noticia de esta ventana, ¿no? Emergió ahí con un protagonismo, con una presencia. Volvemos al tema, ante un rival limitado en el juego interior, donde él pudo imponer sobre todo su potencia, no solo su altura, sino además su potencia física, pero se lo vio muy decidido. Lo que me parece que lo que sospechábamos que podía pasar, pasó. Que es que él se lo vio mucho más decidido, asumiendo protagonismo, sabiendo que tenía la oportunidad de demostrar que es un nuevo Cáfaro, y bueno, lo ratificó, ¿no? Mostró que está bien, y con él me parece que se pueden abrir otras posibilidades. Si él empieza con sus caídas a ir a buscar el balón ahí bien arriba, me parece que se le abre otro panorama a la selección argentina. Sí, de acuerdo. Flaco. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Una placa de Cáfaro y su carta de tiro y su progreso, como para ir viendo un poco y redondear el análisis que hacía Alejandro, que no hay mucho para agregar. Ahí está una altísima efectividad. Todos, me parece que eso es lo que le pide Prigioni, ¿no? Que sus tiros tienen que ser ahí. En el semicírculo cerca del canasto lo hizo, altísima efectividad, 78%, y ratificó, se puede acompañar con la placa siguiente, cómo él evolucionó o viene evolucionando en su producción, pero sobre todo de la AmeriCup acá el salto, el crecimiento es muy marcado, ¿no? Entre lo que hizo en la AmeriCup a lo que produjo en esta ventana. Mira, además, de los 2 tiros que falló, 7 de 9 tiró en dobles. Sí, 7 de 9. Los 2 fueron 2 volcadas que se pasó de altura. En una la hizo rebotar contra el tablero, contra la parte superior del aro. Está muy bien Cáfaro. Ayer fue poco a la línea de libre, pero es un buen tirador de libre, lo comentábamos con Ale y algún otro anoche, para lo que estamos acostumbrados de los pivots nuestros, tiene un muy alto porcentaje de la línea, lo cual va a ser muy importante porque en muchas ocasiones lo van a detener con full, y claramente su presencia va a ser un alivio para los tiradores, porque va a generar espacio. Y todavía, me parece, puede dar mucho más en defensa. Seguro que ahí va a mejorar, sobre todo en el timing para ir a buscar los rebotes y sobre todo en las caídas. Claro, porque se hacen los cambios. Se pasa también. ¿Qué pasa? Sí. Eso es, creo yo, experiencia. Eso, viste, que te dicen los entrenadores, saber dónde va a caer la pelota. Exacto. Bueno, pasa en cualquier deporte. Acá es fundamental para el tema de los rebotes, y a él a veces eso le juega una mala pasada, pero está en condiciones de ofrecer mucho más en ese costado de la cancha. Veamos la placa de carta de tiro de Corbalán y mostramos también su progreso, uno de los jugadores que en el primer partido sobre todo tuvo mayor protagonismo que en el día de ayer, pero que también ayer no lo hizo mal. No, y es otro que sale aprobado de esta ventana, no solo por su producción acá, sino además porque viene mostrando crecimiento. En el caso de Corbalán ya había mostrado una evolución en la AmeriCup, y bueno, en estos 2 partidos anotando de manera frecuente ahí con sus penetraciones. Es cierto, después lo vamos a escuchar, él también reconoce
su carencia en el tiro de 3 puntos. En el primer partido no había estado mal, al contrario, había estado acertado, ha estado correcto. Ayer falló mucho, fue uno de los que falló bastante, pero después cuando penetra el canasto tiene mucha potencia y extrañamente penetra mejor con mano izquierda que con su mano hábil, con la derecha. Es medio raro cuando hace esas cruzando en diagonal de derecha a izquierda, queda perfilado con la zurda, que no es su mano hábil. Sube mucho la zurda. Realmente hasta parece zurdo, ¿no? Y ahí está la placa del crecimiento de Corbalán. También, otro que va permanentemente a más. Viene creciendo, muy buen aporte. Un aporte rebotero que para un escolta no está nada mal. No. Se compromete con la generación de juego, con el armado del juego. 4 asistencias, tanto en la AmeriCup como en estos partidos. En uno tuvo 5 asistencias, en otro 3. Y además anota, ¿no? Segundo máximo anotador del equipo en esta ventana. La verdad que otro que se va con un aprobado y que es de la generación esta nueva que desembarcó hace 2 años en la selección, que viene mostrando que mejora, que progresa. Sí, clarísimas las 2 placas con la mejora desde la clasificación en la AmeriCup a esta primera ventana. Escuchamos la palabra entonces de Corbalán. ¿Qué balance haces de este partido que pareció mostrar 2 caras del equipo? Un primer tiempo impreciso y uno de muy buen nivel. Sí, bueno, creo que la segunda cara fue la efectividad. Pero bueno, en el primer cuarto supimos defender bien. Por ahí no entraban los triples, pero supimos correr y cansarlo de ellos, que sabíamos que tenían 2 jugadores menos. ¿Qué balance haces de esta primer ventana, donde se llevan las 2 victorias, pero sobre todo con el rendimiento del equipo que te dejó? Un balance muy bueno. La verdad que cuando fuimos a Cuba, fuimos sin saber más o menos el equipo de eso. Creo que ahí lo conocimos y después vinimos acá y sabemos la importancia de los puntos, así que muy contento por la diferencia de puntos que supimos sacar este partido. Sos parte de un grupo joven. ¿Cómo vas viendo la evolución de la mayoría de este grupo que ya viene con varias responsabilidades, con varios torneos acumulados? Muy bien. Me gusta mucho porque estoy viendo crecer a todos los chicos. Creo que el grupo se está viendo crecer a sí mismo. Entonces eso te empuja a mejorar. Ves que un compañero tuyo está mejorando, que estuvo en la misma situación que vos, te motiva más a mejorar vos también. Entonces eso crea una competitividad que después se refleja en la cancha. Y en la evaluación personal, tuviste una muy buena ventana, en los 2 partidos te mostraste como un buen anotador. ¿Qué balance haces desde lo personal? Bueno, muy contento más que nada por el resultado, también por lo personal. Creo que todavía falta un tiro bastante largo de rosca en los triples. Creo que eso podría ayudar muchísimo más al equipo, más que nada cuando entra a la cancha de titular. Creo que si uno empieza a meter los triples, el equipo agarra confianza y ya van a caer más triples. Bueno, escuchábamos ya a Gonzalo Corbalán, hablando de esto que venía contando Ale, que venía contando el Flaco y también Guerra, ¿no? Sí, bien. De la nueva generación, agregar que para lo que va a ser la segunda fase de las ventanas, la mayoría de estos que se han incorporado por lo menos van a llegar con 20 o más partidos oficiales. Está bien, eso no es un detalle menor, claro, está bien. Ese grado de experiencia también le va a servir para las ventanas más complicadas y cuando se pone caliente la cosa. Sí, bueno, desde lo individual también para destacar lo de Juan Fernández, ¿no? Terminó con 11 puntos de promedio, 7 rebotes, otro que es cierto, no fue tan parejo como se mostraron Corbalán y Cáfaro en estos 2 partidos, pero también otro que cierra con un buen nivel estos 2 partidos. Es una buena lectura, ¿no? En el segundo partido entendió mejor el segundo partido que el primero. Sí, totalmente. Vamos a las placas de posición en el grupo, donde Argentina, con esta ventaja amplia, bueno, está muy bien posicionada.
Sí, Argentina con los 2 partidos y un más 68, que bueno, ojalá que no necesite, pero se hizo un buen colchón de puntos en un grupo que, si bien hay dos equipos, Argentina y Uruguay, ganaron sus 2 partidos, pero bueno, el segundo de Uruguay, Panamá en Montevideo fue increíble, ¿no? Lo tenía ahí Panamá para ganarlo, que había perdido por paliza como local, y ante un Uruguay que ese día tuvo una actuación, a mi entender, por encima del promedio del equipo, con una efectividad en el tiro de 3 puntos fuera de lo normal. Cuando tiró más o menos en su nivel, Panamá le pudo jugar y estuvo muy, muy cerca de poder robarle un triunfo en Montevideo, que hubiese puesto las cosas mucho más revueltas. Pero bueno, ahora da la sensación que Panamá y Cuba se juegan un mano a mano para ver quién es el tercero que pasa a la segunda fase. Y bueno, y habrá que ver de estos 2 equipos quién se refuerza mejor, quién logra armar el mejor equipo para la ventana, para las próximas 2 ventanas. Y sí, es un tema ese, ¿no? Porque por eso también hay que ir con pie de plomo en este formato que tienen las ventanas, ¿no? De saber con qué se puede contar en cada una de ellas, ¿no? Porque la verdad que un par de jugadores te cambia la ecuación. Hubo una pauta que estableció Pablo Prigioni, ayer la reiteró en la conferencia de prensa. Él asume el compromiso de tratar de mantener una base de no más de 20 jugadores. Sí. Recordó que en anteriores ventanas se usaron hasta 50, porque también hubo situaciones especiales, pero tratar de reducir ese número, porque claro, el tiempo de entrenamiento es mínimo o nulo, porque ¿qué entrenamiento hicieron Campazzo y Deck antes del primer partido? Nada. O sea, elongaron un poco antes de salir a la cancha. Entonces, desde ese punto de vista, tener una base de jugadores no más allá de 20, que al menos se conozcan entre ellos bien y que tengan algunas prácticas encima para afrontar el resto de la eliminatoria. Yo creo que todos los resultados son muy positivos para Argentina, sobre todo pensando que Cuba a Uruguay un partido le puede llegar a ganar. Seguro. Estando más completo, con Rivero, no sé si le levantarán la suspensión al sancionado. A Karel Guzmán. A Guzmán, pero me parece que le puede dar más batalla y además creo que va a ser muy difícil para Uruguay ganar por una diferencia como la que logró Argentina este lunes. Bueno, pero mira, hablaste de Prigioni, vamos a escuchar a Prigioni en la conferencia de prensa, a ver qué es lo que decía Pablo, cuál fue el balance que hizo Pablo Prigioni en esto que es Solo Basket Magazine. Dale. Pablo, en tu análisis del partido de hoy, la diferencia entre el primer y el segundo tiempo pasó exclusivamente por la efectividad, que fue muy, muy superior, o a tu juicio hubo otros motivos? Bueno, normalmente nosotros, ya ustedes lo saben, que ya hemos desarrollado y queremos desarrollar una identidad defensiva, intentar dejar a los rivales en pocos puntos, ¿sí? Ante este rival intentábamos, porque hay que reconocer, es un rival que estaba un poco disminuido, ¿no? Con algunos jugadores que no pudieron viajar y tal. Intentar bajar ese número, ¿sí? Seguir preparando los partidos de la defensa, sabiendo que el ataque te deja tirado en algunos momentos, ya sea por falta de efectividad o por cualquier otro motivo. Creo que conseguimos ese número, ¿no? Terminaron creo que en 49 puntos o así, 48, 49 puntos. Defensivamente estuvimos bien y está claro, en la segunda parte creo que tiramos 9 de 20 en tiros de 3 puntos. Casi un 50% cuando en la primera parte creo que habían sido, no sé si 2 de 18, ¿no? Entonces, todos tiros buenos. Hablábamos con los chicos en los timeouts y en el descanso, sigan tirando esos tiros, ya van a entrar, ¿sí? Y si no entran, intentemos ir un poco más al aro, ¿sí? Sacar más bandeja, ir al tiro libre.
pero lo que no puede ocurrir es que el ataque dicte nuestra defensa, ¿no? El partido nuestro es defensivo, así lo va a ser siempre, y habrá días mejores, días peores, y bueno, obviamente el aro se destapó un poco en la segunda parte. La verdad que un gusto estar en Argentina, aunque sean poquitos días, y verlos, así que... Mira, tomé un compromiso con Real Madrid de que el primer partido no iban a jugar más de 15 minutos porque habían jugado justo el día antes de viajar y ahora viajan esta noche también ellos y llegan y viajan fuera y juegan. Entonces, mi compromiso con el club fue que sean de rotación en el primer juego y en el segundo subirle un poco los minutos. Tranquilamente podrían haber entrado de inicio, obviamente, ya todos saben que ellos son jugadores muy importantes para nosotros. Pero hay una alta chance de que no puedan estar en la siguiente ventana porque juegan justo el día antes, con lo cual es prácticamente imposible, salvo que cambie el calendario. Y pensé que era mejor mantener la formación inicial, que es la que va a jugar de nuevo. Esperemos que estén todos bien y que pueda ser la misma formación para buscar esa continuidad que queremos tener durante las ventanas, ¿no? Así que darle más minutos juntos a ese grupo fue la prioridad y no un tema de suplente o titular. Chicos creo que están cada vez más unidos, ¿no? El tiempo de los últimos 2 veranos juntos, sobre todo este último, más el AmeriCup, muchos partidos, mucho tiempo juntos en hoteles, en viajes. Se notaba que estaban deseando verse, ni bien se encontraron, ¿no? Ese fue el mensaje que me dieron cuando se vieron en Cuba y los ves en el día a día, ¿no? De eso se trata, armar el grupo no solo dentro del campo, sino fuera. Ellos lo están haciendo por su cuenta y creo que eso va a ir a más, ¿no? Bueno, lo que pase más adelante no sé, pero la idea sigue siendo esa, ¿no? Salvo razones mayores de calendario, como es el tema de la Euroliga o médicas, digamos. Creo que el grupo que tenemos en mente es el que va y es el que se vio en la AmeriCup, más algunos jugadores. Pero lo ideal sería mantenerlo sobre los 20 jugadores o abajo de 20 si pudiéramos, ¿sí? Cuando las clasificaciones anteriores creo que llegaron cerca de los 50 jugadores. Me parece que es prácticamente imposible, digamos, generar consistencia en lo que haces cuando tenés que cambiar el roster todo el tiempo. Eso lo hablamos con los chicos también y ojalá que lo podamos cumplir, ¿no? Por mi parte lo voy a intentar cumplir al 100%. Bueno, ahí teníamos la palabra de Pablo Prigioni hablando de todo un poquito, no solo del juego, sino también del compromiso y todo eso. Recordemos que no estuvo en el primer partido, al igual que no estuvo Herman Mándole, que tampoco estuvo en el segundo. El primero lo dirigió Nicolás Casalanguia. En este partido no estuvo Pablo Favarel, que había estado en el primer juego. Pablo Favarel, que había estado en el primer juego, ¿no? Claro. Yo, para ir cerrando mi participación, quiero decir lo siguiente, a lo mejor es una obviedad. Segunda y tercera ventana para la Argentina es recontra clave. Ojalá se pueda recuperar ahí a Baulet y Garino, probablemente, para darle mayor fortaleza incluso a la defensa. Como para llegar a la cuarta ventana con un buen colchón, como decía Ale antes. ¿Por qué? Porque Argentina va a ir al grupo, va a cruzar con lo del grupo B, y la tercera ventana y la cuarta ventana, ahora yo creo que Jamaica recontra bien posicionado se va a reforzar. Sí, claro. Y un Bahamas todavía con chances también puede meter a sus ex NBA en la tercera ventana para buscar clasificación y sacar, porque ahí Puerto Rico o Bahamas, yo creo que Canadá entra, Puerto Rico y Bahamas va a ser el otro, porque ahora ya Jamaica sacó una ventaja importantísima. Y sí, y entonces, y la cuarta ventana hay que ver quién te toca, o sea, te puede tocar un Canadá, Canadá yo no creo que meta jugadores NBA, puede ser que meta alguno. No, pero te hace ir a jugar al Polo Norte, Canadá. No, pero por ahí te mete a los que ya metió en la AmeriCup, a DeJounte George de Washington y alguno más, y a Miller que está en Minnesota, qué sé yo, pero Jamaica te puede venir con Norman Powell, con Minot, si te toca en el sorteo. O Bahama te puede venir con Eric Gordon, que ni está jugando en Filadelfia y tendrá ganas de jugar. Y el otro
Edcom, que está en Filadelfia, y el que está en Golden State, con Buddy Hield. Y bueno, y ahí ya tenés un problemón. O sea, por eso la segunda y la tercera ventana para Argentina, o sea, ya te digo, las 2 victorias contra Uruguay serían claves, ganarle 2 allá, y por lo que, ahí sí, por lo que los puntos que sean. Y lo mismo con Panamá, que no te dé una sorpresa, que te haga un lío Panamá, que sería el eliminado de este grupo de Argentina. Sí, ahí quedó un revuelto bastante interesante. El grupo con el que Argentina se cruzaría en la segunda fase a partir de las 2 victorias de Jamaica y las 2 derrotas de Puerto Rico, claro, es realmente sorprendente. Habrá que ver cómo reaccionan los puertorriqueños para la próxima ventana, si logran sumar algún jugador de los que tienen dando vueltas por ahí. Se sabe que para la última es muy factible que esté Alvarado. Para la tercera y la cuarta, la de julio y agosto. Claro, pero primero tiene que ganar la tercera, porque a lo mejor no tiene cuarta. Claro. Después de haber perdido los dos primeros. No, que yo te decía que, claro, está bien, no para la última de la primera fase. Claro, ahí tiene que ver qué pasa en la segunda ventana, porque a lo mejor en la tercera ya llega jugado y no le alcanza. Porque sí, los otros dos rivales... Como vamos, está 0-2. Si los otros dos, claro, pero se sabe que Bahamas tiene varias modificaciones para hacer. Sí. Si a lo mejor la federación le dice a todos esos NBA, che, muchachos, nos jugamos todo, claro, en esta próxima, los necesitamos, y te ganan esos 2 partidos, si a lo mejor rasca alguno en la segunda, o a lo mejor ganando los últimos 2 partidos le alcanza, claro, para meterse como tercero. Pero Puerto Rico, más allá de Alvarado, no tiene tanto para sumar. No. El tirador que juega en Manresa no tiene mucho más. Entonces quedó Puerto Rico en una situación comprometida. Y después la derrota de Dominicana ante México. Claro. México fue y ganó en Dominicana. Ojo que no es un triunfo para cualquiera ese. Ganó de visitante México. Apretadito, sí, pero ganó. Se recompuso de la derrota como local. Y después el triunfo de Colombia contra Venezuela. Colombia hoy tiene jugadores un poco más experimentados. Y si vuelve a juntar ese cuarteto de Atencia, de Chenique, de Angola y de Tello, puede ir y ganar en Venezuela. Venezuela, más allá de que tuvo algunas ausencias por lesión, tampoco tiene mucho de dónde agarrarse. Es cierto, ahora tiene un buen entrenador, desde la parte táctica puede haber una subida de calidad, pero bueno, no sea cosa que algún histórico como Venezuela o como Puerto Rico se queden afuera de la segunda fase, ¿no? Sí, también hay que darle una miradita al A y al C por si sucediera esto de el mejor séptimo, ¿no? ¿Sería? Sí, seguro. Sí. Puede haber alguna cosa de esa, ¿no? Después de la última clasificación puede pasar cualquier cosa. Claro. 15 partidos jugados, salvo el de Venezuela y Colombia, que está postergado, 7 victorias locales, 8 victorias visitantes. En esta primera fecha, 8 victorias visitantes, ¿no es? Pará, ¿y Jamaica y Puerto Rico jugaron los 2 partidos en Puerto Rico? Claro, hizo de local el primero Jamaica, pero le ganó los 2. Los 2 de visitante, Jamaica a Puerto Rico. Es histórico eso, ¿eh? Eso es histórico. Sí. Así que bueno. Y Jamaica sin ningún jugador que uno diga... el que está jugando en la Liga de Japón, ¿viste el pivot? Kofi Cockburn. Sí, bueno. Kofi Cockburn. Pero el tema ahí tuvo muy buenos números ese muchacho. Sí. Los dos partidos. Bueno, a la gente decirle que nos dé like, que escriba, que nos apoye en este proyecto. Creo que ya no nos queda más nada para agregar. 2 victorias de Argentina en su primera ventana. Primero con diferencia de puntos, con una diferencia importante, más 68 para el equipo argentino.
sobre Uruguay, que tiene más 35. Nada, nos reencontramos en cualquier momento, muchachos. Dele. Nos Dale. encontramos. Y Chau, que chau. a la gente, por favor, que nos dé like y que consiga y que se sume a nuestro proyecto a través de nuestra suscripción anual y nuestra suscripción mensual. Nosotros los esperamos en la próxima entrega de esto que es Solo Básquet Magazine. Chau.